¿Qué tal amigos de La Selva, su podcast? Aquí estamos nuevamente con ustedes en una entrevista más. En algún momento ya lo habíamos conversado con nuestra entrevistada. Queríamos que esta conversación se haya podido dar mucho tiempo antes y no ha podido ser así, pero en estos momentos ya podemos conversar con ella a través del Zoom, esta nueva plataforma que estamos nosotros usando, ya que nuestro amigo Jorge está por los United en estos momentos y pues estamos aprovechando lo que nos brinda la tecnología. Estamos hablando nada más y nada menos que de nuestra amiga Melissa Mendieta, a quien agradecemos nuevamente por haber aceptado la invitación. Amiga Melissa, ¿cómo estás? Hola Andy, hola Jorge. Bueno, estoy contenta de verlos, aunque sea por Zoom, contenta de estar en su programa. Les deseo muchos éxitos y bueno, estamos acá para conversar de lo que gusten. Muchas gracias, muchas gracias. Como lo habíamos conversado en algún momento, nosotros estilamos empezar nuestras entrevistas con la siguiente pregunta. En este caso, hacemos la siguiente, valga la redundancia, la siguiente pregunta. ¿Quién es el invitado? En este caso, ¿quién es Melissa Mendieta? Si nos podrías comentar un poco de quién es Melissa Mendieta. A ver. Bueno, Melissa Mendieta es madre, profesora de vocación, también es una mujer que le gusta leer desde niña, desde muy pequeñita, y que ahora poco a poco está dando sus primeros pininos en la escritura. Eso soy yo. Genial, genial. Melissa, justo hablando con Andy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. Andy, ¿qué tal? Jorge. Bueno, empezando, siempre comenzamos con esta pregunta, ¿no? Pero ahora como para ahondar un poco, ya que nos comentas que desde pequeña lees, quiero que nos comentes justo eso. ¿Cuál fue el primer libro porque vamos a centrarnos un poco en tu carrera como escritora, ¿no? ¿Cuál fue el primer libro que te cautivó y a qué edad fue, si recuerdas más o menos? Como a modo de anécdota, ¿no? Para romper hielo. Vamos a tratar de recordar. Más o menos tenía 8 o 9 años. Mi papá tenía una biblioteca más grande que esta pequeñita. Y siempre le oía que leía, ¿no? Mi mamá también, en sus ratos libres se ponían a leer. Entonces yo, de curiosidad, ya me voy a agarrar. Me acerqué a la biblioteca y miré un conjunto de libros negritos que creo que salían en colección en el periódico Ese Tiempo de Editorial Corriente, y que decía Las Mil y Una Noches. Entonces agarré el tomo 1, de ahí el 2, el 3 hasta el 9, ¿no? Me quedé enamorada de los libros desde ese momento, con las historias de Sherazada y esa inteligencia única que ella tenía para salvar su vida, ¿no? A través de las historias que ya conocíamos, o que yo principalmente conocía en los cuentos infantiles, ¿no? Que veía, que leía en algunos, en Inicial, por ejemplo, que me leía mi profesora, ¿no? De Sinbad, Aladín, etcétera, Aladín, ¿no? Alibaba y los 40 ladrones. También, Sinbad, del Marino, también, ¿no? Cosas que yo conocía y me gustó mucho. Me acuerdo de Sinbad, en Frecuencia Latina creo que hablaba del libro, pero era espectacular. Sí, y yo lo relacionaba conforme iba leyendo y me hacía toda una película en la mente. Y empecé a tomar otros libros ya de autores peruanos, poesía de Arguedas, Alegría, Valdelomar, y así. Mi papá, eso sí, le encantaba leer, entonces él tenía ahí sus libros, adoraba sus libros, y cada vez que terminaba de leer un libro me compraba, era mi premio, ¿no? Yo me sentía feliz. Qué chévere. Entonces, Melissa, se puede decir que Las Mil y Una Noches fue el primer gran salto que hiciste en tu futura carrera literaria que tienes ahora, ¿no? Y ahora, para como una pregunta más. Ya me había leído antes en el colegio. Ah, man, ya, qué chévere. Voy a terminar esa parte, que ha sido lo primero que yo leí así por mi cuenta, ¿no? Que no lo dejé de leer hasta el final. Ah, qué bacán. Toda la colección. Entonces, eso. Más o menos, ¿a qué edad fue eso? 8 o 9 años. O sea, fuiste una lectora prematura, porque hay muchos que... Bueno, hay gente que inicia antes, ¿no? Pero la mayoría en mi caso yo comencé a leer más o menos a los 13, 14 también, ¿no? Quizás parar más en la calle, haciendo otras cosas. Andy. Ni lo digas. Claro, era más por imitación, ¿no? A mí me nació por inspiración porque veía que en casa leían, ¿no?
Genial, amiga Melissa. Se dice o se suele decir que lo que se hereda no se hurta. Yo he tenido la posibilidad de conocer a Lu y me doy cuenta que también es una lectora voraz. En algún momento el primer borrador del libro que osé publicar en algún momento, primero han pasado por los ojos críticos de Lu, a quien agradezco mucho y a quien agradezco a ti también por el apoyo desde el principio. Entonces podemos decir que te estás viendo reflejada en ella, ¿no? A partir de la anécdota que nos cuentas con la biblioteca de tu papá y que, no sé, ¿por qué quiero resaltar esta anécdota que contaste? Porque me gustaría que le digas a los padres de familia que, en definitiva, nuestros niños no van a leer si nosotros no lo hacemos. No van a empezar siquiera a tener el bichito si es que no hay esa imitación de querer agarrar un libro y querer explorarlo. Claro, los hijos copian todo lo que ven y generalmente es lo malo, ¿no? Si estamos en las redes sociales, en el celular, eso también va a gustar. Pero yo también empecé con Luz tratando de hacer que ella lea lo que yo creía conveniente, ¿no? Por ejemplo, y a ella no le gustaba. Entonces decidí preguntarle, ¿no? Vamos a la librería, elige lo que tú quieres leer. Y empezó con los libros infantiles, los textos que a ella le gustaban. Luego comenzó con los juveniles, ¿no? Por ejemplo, se leyó toda la saga de Raquel cuando tenía 9 años. Y luego comenzó a leer tu libro. Entonces decidí que ella va a leer los libros que le gustan. No le voy a imponer una lectura que le sea ajena, ¿no? Que no llame la atención. Pienso que el hábito lector empieza de ahí, de lo que más le gusta a los jóvenes. Y es más para adolescente, ahora está leyendo pura literatura juvenil y de terror, ¿eh? Le gusta bastante ese género. Claro, excelente. Justo, como dices, a mí me pasó lo mismo. Yo comencé a leer casi por mi papá, porque también a mi papá le gusta leer. Incluso, mi papá está leyendo ahorita, acá el libro está atrás, Quo Vadis. Es un libro grandazo. Y cada vez que él viene a Lima, comienza a leer de nuevo. Pienso que, como dice Andy, ¿no? Vemos reflejado quizás en nuestros padres, o sea, ciertas actitudes que tienen, tratamos de imitarlas. Y lo mismo pasa con un montón de... Yo tuve la oportunidad de tener un estudiante que también somos docentes, hay que decirlo, todos somos docentes aquí en esta sala. Entonces, hay veces que nuestro rol como docente, ya hablan un poco de por qué optaste también esta carrera de docente. Tenemos una misión muy, muy grande de quizás incentivar a nuestros estudiantes a que den el salto más grande de su vida, ¿no? Como decía alguna vez, creo que lo dijo Cortázar, que él conoció pues París antes de irse a París a vivir, lo conoció por los libros. Entonces, ¿qué opinas tú, por ejemplo, ahora, ¿no? en esta nueva era digital, que ahora ya se está optando más por los libros electrónicos y no los libros físicos? ¿Cuál es el rol, el papel del docente, hablando un poco sobre esa situación? Si bien es cierto, la figura paterna es potente para desarrollar la lectura, el amor por los libros, no todos tenemos esa suerte de tener en casa el ejemplo. Entonces, el papel del maestro juega también otro papel importantísimo, porque el fracaso o éxito también de tratar de encaminar al estudiante a los libros va a depender también de la actitud del maestro. No va a leer el estudiante si no ve que el profesor tampoco lee, ¿no? Es emocional. Generalmente el vínculo entre el libro y el lector tiene que haber algo que le llame la atención, o la temática, o de repente el profesor, ¿no? Que incentive, mostrando algún episodio importante, comentar el tema en clases, ver alguna estrategia que, como dice Casani, que pesque al lector, que pesque al estudiante y lo traiga hacia los libros. Pero justo estaba haciendo mis investigaciones sobre mi tesis para maestría y estoy viendo este tema, ¿no? De la literatura juvenil y cómo esto puede ser el camino para motivar el interés por la lectura. Y hay una autora que se llama
Álvarez es el apellido, y ella comenta, ¿no? Es una argentina que menciona que es un error que el docente, como adulto y competente lector, elija los libros que van a leer los adolescentes. Entonces son grupos completamente diferentes. Entonces debemos partir por lo que ellos quieran. Los estudiantes son los que deben elegir los libros, y de esa manera puede haber un cambio en esta dinámica lectora que se está perdiendo. Eso más, ¿no? Tratar de encaminar por ese lado, porque ya con la metodología tradicional no nos está funcionando hace más de 2 décadas. Entonces algo estamos haciendo mal y tenemos que cambiar. Así es, amigo Melissa. Definitivamente, ¿quién mejor que los estudiantes tengan la oportunidad de elegir lo que ellos quieren leer, ¿no? Los comentados que pasó con Lu, y a partir de allí creo que surgió, ya que estamos hablando de nuestra labor pedagógica, surgió tal vez la idea de el concurso que te llevó, el proyecto que te llevó a ganar un concurso muy conocido en el ámbito pedagógico en cuanto a los docentes. Cuéntanos un poco de cómo surgió la idea que te llevó a realizar el proyecto y así poder ganar el maestro que deja huellas, ¿no? Porque sabemos que a partir de allí, pues, se te abren muchas puertas, tal vez te llega a cambiar la vida de una u otra forma, ya que el proyecto no se habla tan solo en tu localidad, tan solo en tu institución educativa, sino que ya trasciende la barrera de lo local, ¿no? Y tal vez llega a ser nacional, y ¿por qué no internacional? Tal vez puede ser replicado en otros países. No sé si nos podrías comentar un poco sobre la experiencia. Bueno, yo tenía ese problema, pues había sido educada en un contexto tradicional, en el que solamente en la universidad nosotros teníamos que leer libros clásicos. Yo disfrutaba, porque ya venía leyendo desde los 9 años, pero me daba cuenta que mis estudiantes no disfrutaban, al contrario. Cuando yo intentaba proponer estos libros, lo que hacía es que aborrezcan la lectura, y al inicio pensaba que era algo en contra de la profesora, pero me di cuenta que no era por mí, era por los libros que yo les proponía. ¿En serio llegaste a creer eso, Meli? Sí, porque ya era un momento que tú llegabas y no te querían abrir la puerta, en serio, ¿no? Entonces ya llegó la profesora de comunicación, era una cosa increíble, ¿no? Dice, ¿pero qué hice? Entonces, no, profesor, es aburrido. Entonces yo me puse a pensar, me puse a reflexionar en ese momento, no, acá estoy buscando algo, ¿no? O sea, tengo que cambiar si quiero que esto mejore. Y en los recreos les observaba, miraba qué hacían, y sí, había chicos que leían, estudiantes que no leían ni periódico en el salón, por exagerar un poquito, les veía leyendo esos libros así anchos, gruesos, ¿no? De 600 páginas, y les veías así que disfrutaban. Yo observaba la expresión de sus rostros cuando estaban en el recreo y leían, y digo, acá esta es mi oportunidad de enamorarles. Entonces comencé a proponer textos juveniles, porque las temáticas que ellos leían eran textos juveniles. Comencé a comprar estos libros y comencé a leer en las tardes. Ese tiempo trabajaba medio tiempo, entonces todas las tardes me ponía a leer estos libros, y en el recreo les comentaba, ¿en qué parte estás? Ya llegaste a tal parte. Se quedaban mirando, a mí si estás leyendo eso, claro. Y les pregunté en el salón si querían leer esos libros para el siguiente año, y me dijeron que sí. Luego me reclamaron los papás porque eran libros caros y a veces tenían 3, 4 hijos en el colegio y no podían sostener eso, ¿no? Y propuse en el colegio que los profesores en el plan lector escribieran sus textos o copiaran algún texto juvenil o infantil para inicial y primaria para comenzar el plan lector, y sacábamos copias, distribuíamos en la hora de lectura, y fue bonito, que ahí comencé a escribir la historia de Raquel, los primeros borradores, que eran una hojita y media, ¿no? Y luego sacaba copias y algunas preguntas de comprensión, y más era conversación, y la actitud de los estudiantes cambió completamente. Ya no es que me cerraban la puerta, hasta me buscaban a la hora del recreo para ir al salón, a conversar, para saber qué pasó con Raquel, si va a ver a Alexander, qué más pasa con Elisa, con sus personajes favoritos. Mira, esta historia me parece conocida. Creo que yo soy este protagonista, decían, ¿no? Entonces era bien lindo. Era la experiencia más maravillosa que yo había soñado en años y no podía hacerla. Entonces desde el 2010, el 2014 pude publicar recién, haciendo préstamos, la primera parte, luego el 2015 la segunda, porque la odisea de ser independiente.
y luego el 2018 la tercera parte, porque ya era algo que tú estabas en la calle, por favor firmarme el libro, y yo me sorprendía, pues, ¿qué pasaba? Entonces eran mis propios alumnos que se pasaban los libros o se pasaban las hojitas con sus amigos, vecinos de otros colegios, y me llamaban también los profesores, ¿no? Preguntándome cómo pueden hacer para que lean en el plan lector. Hice el proyecto para hacer capacitaciones a los docentes sobre el uso de técnicas y figuras literarias dentro de mis novelas, ¿no? Con fragmentos de las novelas, identificar la idea principal, subrayar todas esas técnicas que le iban a ayudar a comprender textos de escritura compleja. Entonces la idea era, con el gancho de los libros juveniles, poder ya pasar a una lectura ya más crítica, más sólida, ¿no? Pero primero tenían que tener esa experiencia, ese proceso lector de las novelas juveniles. Entonces, y los libros tenían una intencionalidad. Cada libro iba cambiando podría decir, la complejidad del texto. El primero era estructura lineal, narrador en primera persona. El segundo libro ya era perspectiva múltiple, habían algunas técnicas literarias. Y el tercero ya tiene, pues, diferentes tipos de técnicas, ¿no? Tiene flashback, tiene dato escondido, tiene también la perspectiva múltiple, pero no solamente tenía el narrador en primera persona, también tenía el narrador en segunda persona. Y los estudiantes iban reconociendo las técnicas y luego se les presentaba fragmentos de obras clásicas y era más fácil la identificación. Y al final del proyecto ellos tenían que redactar sus propias producciones. Esa era la intención, que pasen de la lectura por placer a la lectura de textos complejos y luego la producción de sus propios textos, ¿no? Tenía toda esa gama de oportunidades y ellos podían o dedicarse simplemente a la lectura, los que eran buenos, que les gustaba solo leer, o los que querían también ir más allá, escribir o leer otros autores clásicos. Entonces ese fue el proyecto que me empezaron a llamar de otras ciudades también del país y aprovechaba las ofertas de viaje. Me compraba los pasajes más baratos con 3-4 meses de anticipación y iba a visitar el colegio, conversar con los estudiantes, daba talleres a ellos también sobre la importancia de la lectura, literatura juvenil en el Perú, y no había todavía en la Amazonía literatura juvenil, estábamos comenzando, por lo menos en Loreto no había, porque después descubrí que también en otras regiones de la Amazonía también hay escritores que tienen novelas juveniles. Y eso fue el proyecto que gustó bastante en el concurso Maestro que deja huella, por ese tema de la trascendencia, ¿no? No es que solamente quedó en la comunidad, no ayudó solamente a mi colegio, sino a otros colegios más. Los estudiantes que habían terminado el colegio también estaban haciendo lo propio con pequeños grupos de lectura para fomentar este amor por la lectura en sus espacios, ¿no? Donde ellos estaban. Y también otros colegios estaban también trabajando con sus estudiantes, ¿no? Y tenían todos esos módulos que podían utilizar o modificar, ampliar, porque todo el material se distribuía, ¿no? De manera gratuita. O sea, es todo un proceso bien alucinante. Escuché bien atento. Con 10 años. 10 años. Claro. Ahora ya, este año por la pandemia casi no se ha podido hacer, pero sí, para el próximo año espero que vuelva la presencialidad. No, sí, definitivamente. No tiene que darse, porque recién escucho el proyecto y me parece alucinante. Pienso que eso se debe replicar, sobre todo, creo desde mi punto de vista, en los colegios que están en las comunidades, que son muchas veces los que tienen quizás... Lo bueno de ir a una comunidad a enseñar es que no estás conectado todo el día a tu celular, ¿no? O sea, los niños quizás pueden trabajar más se puede trabajar más en la lectura, ¿no? Y me parecería increíble si puede darse por lugares que tienen poca conexión con la ciudad, ¿no? Sería totalmente top. Cuando estaban hijitos, tenía ese proyecto, ¿no? Ampliar a las zonas rurales. Por ejemplo, estaba yendo a la periferia, ¿no? Zungarococha, Humococha, estaba visitando los colegios de la carretera, ¿no? Y aquí en Lima, por ejemplo, yo iba a los colegios de las zonas más alejadas del Callao, que tenían ese problema de la falta de lectura, ¿no? Y eran reacios completamente al leer. Y conforme iba avanzando el proyecto, las unidades, se iba notando un cambio en los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, ellos tenían muchos problemas
por el pandillaje de las zonas, había problemas de drogadicción, eran hijos de hogares disfuncionales, solo vivían con la mamá, con el papá, sufrían violencia y lo último que les interesaba era la lectura. Entonces, ¿cómo es que este proyecto también vino a cambiar un poco la perspectiva que tenían, ¿no? El desánimo cada vez que el profesor llegaba a clases, ¿no? Y me decían los profesores, son otros. Me decían, gracias, son otros, y estoy feliz, porque ahora tú les ves en el recreo con su libro, les ves que están en la puerta sentaditos con su libro, lo que antes no se podía hacer, ¿no? Y si un libro es así de significativo, pienso que vale la pena leer, independientemente del título, de repente de la temática que tenga, pero que busque que el estudiante se enamore de la lectura. Esto es importantísimo. Puede ser teatro, puede ser historietas, puede ser poesía, cómics, cualquiera. Lo importante es la forma como el maestro llegue al estudiante. Claro, realmente nosotros que somos maestros tenemos que buscar, ¿no? Tenemos que buscar las estrategias como para que los niños se sientan identificados, como lo habías mencionado en algún momento, que tus estudiantes se llegaban a identificar, valga la redundancia, con los personajes, ¿no? Se sentían ellos, se sentían tal vez contextualizados por el lugar en el que se desenvolvía la historia. Y no sé si nos podrías resumir en poquísimas palabras, tal vez es un poco difícil, el proceso de lo que va la trilogía, ¿no? La trilogía de Raquel y cómo va ella evolucionando también como personaje principal en los libros que llegaste a publicar. Va, más o menos, ¿ya? Lo que se busca en la trilogía es lo siguiente: ver ese proceso de madurez, ¿no? Que va alcanzando el adolescente ya conforme va creciendo. Por ejemplo, yo empiezo la historia en tercero de secundaria, cuando ellos están empezando esos cambios de la pubertad a la adolescencia y son completamente rebeldes, ¿no? Mi intención era también dar a conocer a los padres y maestros que el adolescente no es rebelde porque le da la gana, sino es que todo ese proceso que va sufriendo dentro, valga la redundancia a veces, le impacta, le mueve. Entonces no sabe qué hacer. Un día está niño, un día está adulto, un día puede estar feliz, al día siguiente odia a todo el mundo, la voz le ha cambiado, en las chicas el cuerpo es completamente diferente, se despiertan ya mujeres, entonces, todo eso no saben cómo reaccionar. Y viene esta etapa del primer amor a cambiarlo todo, en algunos casos para bien, en otros para alborotar un poco, pero cómo es que vamos manejando y vamos identificando a nuestros hijos, a nuestros alumnos en cada uno de los personajes, viendo que ellos también a veces pensamos que son inmaduros, pero en realidad no lo son. Lo que pasa es que ellos también están buscando esta forma de buscar su autonomía, poder afirmarse también como parte de la sociedad desde su perspectiva juvenil. Cada personaje te muestra distintas personalidades que pueden tener, ¿no? Raquel es una persona tranquila, una chica un poco tímida. Elisa es bien extrovertida, pero también sufre, ¿no? Problemas familiares fuertes. Raquel se siente sola porque sus padres trabajan todo el día. Hay otros casos como Alexander, por ejemplo, que tiene la familia funcional aparentemente perfecta, pero conforme va evolucionando la saga te vas dando cuenta que también los padres de Alexander tenían problemas de pareja. Vamos viendo también Diego, que va creciendo, el papá quiere obligarle que sea marino, pero él tiene otras aspiraciones con la música, está en ese proceso también de definirse, ¿no? Personalmente, qué es lo que siente, qué es lo que quiere, y vamos encontrando todo este tipo de personajes que cada estudiante me decía, Miss, esta es mi historia, ¿no? Yo soy Elisa, yo soy Raquel, y todo se desarrolla en un contexto netamente urbano de la ciudad de Iquitos, y era más significativo para ellos porque algunos lugares ellos los conocían, ¿no? Miss, yo he venido acá, yo conozco, entonces yo vivo cerca de la casa de Raquel, yo soy su vecino, cosas así, ¿no? Que les movía, les emocionaba tanto, que ellos estaban esperando semana a semana cada capítulo que les traían esas hojitas fotocopiadas, ¿no? Con el tiempo se han hecho
ya 3 libros, ya 3 novelas cortas de temática juvenil, que también ha sido todo un proceso editarlos, porque tenía que pensar en primer momento cómo es que voy a hacer este proceso de que ellos vayan madurando. Conforme van creciendo mis personajes, ellos también vayan madurando el proceso lector, de lo simple a lo complejo. Entonces ya voy a aplicar cosas sencillas, un lenguaje sencillo, mirando las características de las novelas juveniles que ellos leían. Que los personajes sean jóvenes, que muestren las temáticas de su interés, que el lenguaje sea sencillo, de acuerdo a su edad también, ¿no? Y que te presenten esos elementos de sus realidades inmediatas. Eso era, ¿no? Y todo eso se presenta en la trilogía. Va evolucionando, va creciendo, para que al final de esa lectura de los 3 libros, ellos ya tengan una base para poder leer otros textos. Lo que les guste, que ellos elijan la temática que les guste, los géneros que les interesen más, ¿no? Ese es el proceso de Raquel y Alexandra. Qué chévere, que me quedé así bien pensando, porque está No, bien. y las temáticas que tocan, drogadicción, problemas de bulimia, anorexia, aparte del primer amor, los problemas familiares, ¿no? El divorcio, también el suicidio, la violación, cosas que viven los estudiantes, pero a veces no se atreven a decirlo, porque no tienen la confianza de hablar con sus papás o con los docentes, ¿no? Entonces ellos, entre ellos, van conversando, se van contando, ¿no? Y callan muchas veces, ¿no? Claro, como que el libro, o sea, bueno, la saga es un refugio para los adolescentes que están pasando por esas situaciones, ¿no? Como dices, de alguna otra manera se sienten reflejados en algunos personajes, porque son cosas que que yo he vivido también en mi época escolar. Hubiese querido leer cuando esa... En todas las épocas se han vivido eso, y todas. Parece diferente, pero hasta los adultos que han leído esto, estoy hablando de los adultos mayores, dicen, yo también viví eso, ¿no? Son momentos, solamente que son épocas diferentes, pero las situaciones son casi similares. Y lo que se pueden dar cuenta también de la saga es que hay un equilibrio entre los personajes. Aquí no son mayormente los protagonistas los hombres o las mujeres, sino es casi equitativo, ¿no? Lo que se busca también es eso, ¿no? Fomentar la equidad de género a través de la aparición de personajes femeninos también en las narraciones, cosa que son pocos los lectores que abordan eso, y a mí me interesa mucho este tema. Oye, amigo, una cuestión que quería mencionar. No sé, creo que existe un magnífico trabajo en cuanto a querer que los chicos se identifiquen con estos textos, tanto así que estoy recordando una anécdota conversando con un primo cuando estaba él en 5º año, si mal no recuerdo. Me dice que tú has podido asistir a su institución educativa, y él me dice que se levantó, pidió la palabra, y lo que preguntó fue si es que realmente existía la dirección donde vivía Raquel. Él quería saberlo sí, porque se había ido a buscar y no la había encontrado. Dice que quería reclamarte en ese momento. No, pero en realidad yo digo la cuadra, pero no digo el número de la casa, por si acaso. Entonces se devela el secreto en estos momentos. Es más para dejar también la imaginación del estudiante, ¿no? Mencionarle aquellas cosas que le son bastante cercanas, de acuerdo a su realidad, sus costumbres, sus tradiciones, sus mismas formas de ser, porque ahí toda la dinámica social de Iquitos es narrada desde la perspectiva juvenil. Aquí ellos no cuestionan, ¿no? Simplemente están presentando los hechos como suceden y qué es lo que ellos sienten y piensan frente a la actitud de los adultos, que parecen más inmaduros que los mismos adolescentes. Eso es muy interesante, ¿no? Que más que juzgar la vida en sí, la vida citadina tal vez de aquí en la ciudad, pues que la describan desde su punto de vista. Realmente me imagino a Melissa escribiendo y craneando un poco, poniéndose en el lugar del personaje, armando cada uno de ellos a partir de las características de los estudiantes y de las obras que le han servido como guía para que pueda hacer esta trilogía. No he tenido la oportunidad de conversar contigo al respecto antes, y me doy cuenta que ha sido un magnífico trabajo, ¿no? Con resultados espléndidos que te han llevado a disfrutar, no solo tal vez en cuanto a reconocimiento, sino a que
tus estudiantes se lleguen a identificar con historias que tú ibas creando? Yo aprendí mucho de mis alumnos. Lo mejor de mi carrera como docente fue buscar entender su imaginario, su mundo, y eso me sirvió muchísimo para mejorar mis clases, mejorar la forma como es que yo llegaba al aula, no solamente por el plan lector, sino también para todos los temas del área de comunicación. Llegar al corazón de ellos, no solamente transmitirles conocimientos, sino que ellos sientan que es significativo. Aprender es significativo y mejor si es a través de la lectura. Y algunos papás también se emocionaron y comenzaron también a apoyar el proyecto, ¿no? Y eso fue también genial. Excelente, excelente. O sea, bueno, definitivamente creo que este tipo de lecturas, ¿no? La saga, yo pienso que se debería dar en todos los colegios. Igual que Andy también, ¿no? Con su libro, ¿no? Hay que robar la idea ya, pues. Hay que robar. Yo también estaba pensando, de una vez. yo estaba pensando también a escribir algo sobre adolescentes. Bueno, sí, escribí algo, pero un poco más crudo. Pero Melissa, cuéntanos un poco, ahora que ya hemos hablado de este proceso de la saga de Raquel y todo eso, ¿no? De tu premio en Maestro que deja huella, de tu libro más reciente que se publicó hace un par de meses atrás, ¿no? Obituario. Cuéntanos un poco sobre el proceso también de escribir este libro, porque el título ya o sea, es un poco chocante, ¿no? Cuéntanos un poco sobre esto. Bueno, yo tenía ya 3 cuentos que hablaban sobre la muerte que los había escrito por el año 2005 y 2006 en la revista Mixturas. Entonces Jaime Vázquez me invitó a participar en este proyecto, que es la colección Río Marañón. No lo dudé y dije que sí, pero le comenté pues que necesitaba un tiempito más para completar, ¿no?, los cuentos, porque sí tenía un par, pero siento que tenía que hacer todo un proceso, una temática que hable sobre ello, ¿no?, para que sea más significativo. Y resulta que justo en ese proceso de producción mi papá se contagia de COVID, yo también me contagia de COVID, y era un tanto triste la situación porque me pasé casi un mes entre los pasillos de UCI del hospital, yo también convaleciente en cama, otras semanas más, y ver esos cuadros desgarradores sobre la muerte, los familiares que llegaban a ver a sus pacientes, fue una sensación bien angustiante y triste, ¿no? Entonces eso me motivó a seguir escribiendo, terminar la historia, porque fue como una especie de catarsis. Tenía que sacarme todo ese dolor porque llegabas y alguien había fallecido en la madrugada, llegabas y encontrabas a las personas tristes llorando en el pasillo. Es indescriptible, no lo podía describir, entonces hasta tenía insomnio, ¿no?, pensando todo eso, lo que veía a diario en el hospital. Y la única manera de estar tranquila, porque también llegaba a casa en las noches, y era un mar de lágrimas. Entonces en el día escribía, ¿no?, en un cuadernito me ponía a escribir todo lo que sentía, todo lo que se me venía a la mente, y me choca un poquito todavía porque lo vivo y lo recuerdo, ¿no? Y en las noches lo redactaba, iba leyendo y lo iba uniendo a las historias que ya tenía para tratar de pensar que Obituario no solamente es un libro que habla de la muerte, ¿no?, que es un tema que casi nadie quiere hablar. Obituario también es esa esperanza, ¿no?, esa lucha de los médicos día a día por salvar la vida de sus pacientes, esa esperanza que tiene el familiar porque su papá, su hermano, su mamá se mejoren, ¿no? O también es esa paz interior que debes sentir cuando ya tienes que dejar ir a ese ser querido, ¿no? Y todo eso lo quería plasmar desde el punto de vista de los pacientes, desde el punto de vista también del mismo enfermo, ¿no? Porque también hay un cuento que habla, ¿no?, sobre el paciente que se cura, que puede vencer al virus. Todo esto me ayudó mucho a poder sanar esas heridas que tenía, ¿no?, porque fue una etapa muy dolorosa, pero también fue gratificante porque tuvo bastante aceptación por el público, ¿no? Me acaba de llamar hace unos días Jaime que ya vamos a hacer una segunda edición.
Y eso me pone bastante contenta, estoy bien emocionada, porque no pensaba que iba a ser tan pronto. Ni siquiera la saga me dio tan buenos resultados, porque tuvo que esperar muchísimos años para que recién se comience a hacer este proceso, ¿no? de reedición. En este caso, Meli, realmente es muy bonito. Felicitaciones por eso. Sí, felicitaciones por ello. Sabemos nosotros que aspirar a una segunda edición pues es un tanto como tocar el cielo, ¿no? Desde mi punto de vista. Sí, es bonito, pero también es una responsabilidad, porque ya el público, claro, sí, que vas publicando espera ya más de ti, ¿no? Y como que eso, como que la valla va subiendo. La valla se hace más alta. Pero bueno, vamos a asumirlo con empeño, con mucho cariño. Sí, es realmente muy interesante, muy bonita la historia del proceso de producción que nos comentas, que nos cuentan, que tal vez muchos de los lectores no era la intención, Meli, sino que nos comentaras un poco como para nosotros como lectores, como escritores, pues nos pongamos en el lugar de aquella persona que quiera transmitir lo que piensa, lo que siente a través de unas líneas, ¿no? Y muchas veces nosotros solo vemos el producto final y no vemos las desveladas, no vemos las frustraciones, no vemos... Los días de insomnio, de lágrimas, mientras vas leyendo. Es un proceso bien catártico. Es realmente muy interesante y muy bonito ver y que lo plasmes como lo cuentas. Creo que va a calar en muchas personas, ¿no? Realmente ha sido una conversación muy, muy bonita la que acabamos de tener. Digo, acabamos porque estamos llegando al final. Conversamos porque ya un tanto como para dejar con cierta intriga a aquellos lectores que quieran conseguir tu libro. Sabemos que está compuesto por cuentos. Quisiera que nos hables un poco sobre uno de ellos en particular, sobre Lágrimas de Margarita. Y después que nos comentes un poco cuáles son tus planes a futuro, aparte de la segunda edición, ¿no? ¿Cómo te ves a partir de ahora o a partir de aquí a un tiempo en cuanto a literatura, en cuanto al trabajo como docente? Pero vamos primero con el spoiler de Lágrimas de Margarita. Ya, bueno. Lágrimas de Margarita es uno de los cuentos de obituario que narra la vida de un vigilante de morgue. El personaje siempre ha tenido miedo, ¿no?, a estos temas de la muerte, pero por amor a su familia tuvo que aceptar ese trabajo, ¿no? Y justo en el turno nocturno, ¿qué es lo que pasaba? En esos momentos él va teniendo un contacto especial con esta temática de la muerte, que siempre huía en el pasado, pero algo pasa un día que tiene un sueño cuando estaba en una guardia, escucha una voz que le llamaba, ¿no? Reconoce esa voz y empieza a recordar su pasado, su primer amor, y trata de buscar una respuesta, ¿no?, a ese llamado. En el proceso, Luchito se enferma y relaciona todo con esta persona, ¿no?, del pasado, y cuando comienza a buscar respuestas, buscar a sus familiares, se da cuenta de que esta persona había tratado de comunicarse con él porque ella había fallecido hace muchos años, ¿no? Y luego descubre algo más que le quería decir, ¿no? Ese es más o menos un resumen de lo que es Lágrimas de Margarita. Los 7 cuentos de obituario se pueden leer de manera independiente, pero si tú los lees todo, vas dando cuenta que hay una conexión, no solamente en la temática de la muerte, sino hay personajes que van interactuando en los distintos cuentos, que te van contando, ¿no?, sus perspectivas sobre la muerte. Por ejemplo, en el caso del primer cuento de Chimba, el personaje Rolando tiene una rencilla con la muerte, ¿no?, porque él se sentía culpable por no haber sabido nadar, pierde a un ser muy querido, ¿no?, muy importante para él, ¿no? Estaba muy molesto en su adolescencia por este detalle, pero luego la vida le da una revancha, tiene que ya decidir si vive o muere. Y los otros cuentos también, ¿no? El que me gusta bastante es el último, que habla sobre el heraldo, que es
protagonista, tal vez principal de todos los cuentos, porque él es el que va escribiendo los obituarios de los personajes de los otros cuentos, ¿no? Va narrando también sus historias a través de sus publicaciones en los periódicos, que van saliendo entre cuento y cuento. Y eso también me ayudó, me dio pie a escribir mi segundo libro de cuentos. Ya estoy más o menos pensando el título, ¿no? Más o menos necrología, también parecido con eso, ¿no? Que es la continuación de obituario, ¿no? Porque van a aparecer nuevamente los personajes en otra segunda publicación. Amiga Melissa, y obituario aquí en Iquitos, ¿dónde podemos conseguirlo? A ver, Samanes Campo. Yo sé, bueno, te Ahora ayudo, sí. librería Yanco, ¿no? La dirección es de Samanes Campo 5. Genial. ¿Y dónde estás en Lima hay algún lugar que lo puedan conseguir? Sí, la saga de Raquel y también obituario en la librería El Virrey del centro de Lima. Genial. Entonces ya... también, me olvidaba, en la editorial Tierra Nueva bien. también están vendiendo. Pueden llamar al 965-8317 para conseguir el obituario. Muchas gracias, Melissa, por enseñarnos este pequeño espacio que tenemos, bueno, que hacemos con Andy, ¿no? Que siempre tratamos de invitar a la gente que de alguna otra manera pues aporta a la cultura amazónica, a la cultura loretana, gente que realmente está haciendo la diferencia, porque creemos firmemente que las redes sociales, la internet, no solamente sirve para ver memes o para mirar cositas, ¿no? Que de alguna otra manera nos desestresan, sino que también está para aprender y para saber lo que está sucediendo en cuanto a la cultura en nuestra ciudad, y el aporte que tú das como mujer, como escritora y como docente a la cultura es fenomenal, creo que es inmesurable. Yo desde la trinchera, desde la sala de su podcast, te auguramos un futuro prometedor excelente. Estamos seguros que vas a ser uno de los referentes de la literatura amazónica en el futuro. Andy. Si es que ya no lo es, ¿no? Claro, si es que ya no lo es, porque... Ya creo lo es, eso es lo más interesante. Porque los frutos que va consiguiendo, pues... No, sí, bueno, rescatamos y resaltamos tu humildad, pero nosotros, los que, bueno, en mi caso, yo me decidí un poco más a publicar a partir de tu historia, ¿no? A partir de que conversamos, me contacté contigo, me hablaste un poco sobre el mundo loco de la literatura y de publicar, sí, el proceso de producción. Y bueno, pues hay que darle, si Melissa puede, pues a ver, vamos a ver cómo nos va, y ahí nos metimos en este camino que todavía seguimos transitando. Amiga Melissa, muchísimas gracias otra vez. Qué bueno que esta entrevista, que esta conversación se haya podido concretar. Ya en algún momento tal vez podemos conversar sobre otras cosas ya en vivo, o en algún lugar nos podemos sentar a tomar algún café y seguir la conversación que nosotros tenemos, ¿no? Sabes que, como lo mencionó Jorge, nosotros desde la trinchera estamos prestos a apoyarte si en cuanto a difusión tal vez lo necesites, si de alguna u otra manera es que nosotros podemos apoyarte, pues no dudes en pedirnos, o en acercarte, o en mandarnos un mensaje, o en llamarnos. Así que muchísimas gracias nuevamente, amiga Melissa. No, sí, en serio. No sé si... Gracias a ustedes, chicos. Me he divertido mucho. También he reflexionado un poco también sobre el proceso de obituario. Creo que es necesario, ¿no? Siempre pensar en lo que necesitas sacar también, porque eso te ayuda, a pesar que no eres la única persona que está pasando momentos difíciles, y qué manera más oportuna también de transmitir eso a través de la literatura, ¿no? A través de estas historias de obituario, o hablar sobre el imaginario juvenil a través de la saga de Raquel, ¿no? E ir inspirando también a los jóvenes, a la población loretana y del Perú a leer. Es algo que adolecemos bastante, ¿no? Y que todo sueño de nosotros, porque los tres somos maestros, y de otros que nos están escuchando, que esta sociedad cambie
tengamos estudiantes con más visión crítica, que lean mucho más, ¿no? Y que en el futuro pues, tengamos una comunidad lectora grande. Ese es mi sueño. Gracias, un abrazo y cuando gusten podemos comenzar otra vez. Chévere. Entonces, amigos, ya saben que nos pueden encontrar en Spotify, en YouTube, el video completo. Si no quieren ver, aunque yo creo que sí, por Melissa, pueden escuchar en Spotify todo el audio y pueden seguir nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram, como De las Heras Podcast. Entonces, esto fue De las Heras Podcast y nos vemos en otra entrevista, en otra locura que hacemos. Meli, muchas gracias. Muchas gracias. A escuchar De la Selva su podcast.